Amigo mío, prepárate para una historia que te hará pensar 2 veces antes de colgar tus pies fuera de la cama, porque quién sabe lo que puede estar al acecho en la oscuridad. ¿Es realmente tu mente jugándote una mala pasada o hay algo más, algo siniestro que aguarda el momento justo para manifestarse? A esta historia la llamo El terror bajo el somier. En la colonia San Ángel, una de las zonas más antiguas de la Ciudad de México, vivía un hombre llamado Ramón. Era un zapatero muy respetado por su meticulosa habilidad para dar nueva vida a los zapatos más gastados. Pero en la tranquilidad de su hogar sucedían cosas inexplicables. Cada noche, Ramón escuchaba los arañazos y los gemidos debajo de su cama. Al principio pensó que podría ser alguna rata, pero con el tiempo, esos sonidos se volvieron más intensos, más perturbadores. Los arañazos se transformaron en golpes, los gemidos en susurros. Ramón intentó buscar ayuda, pero nadie le creyó. Hasta que una noche, armado de valor, decidió enfrentar lo que quiera que viviera debajo de su cama. El clímax de nuestra historia es aterrador y desgarrador. Ramón, con una linterna en la mano, se inclinó para mirar bajo la cama y lo que vio lo dejó paralizado de terror. Ahí, en la oscuridad, vio un rostro humano desfigurado, una criatura grotesca que lo miraba con una sonrisa torcida. En su terror, Ramón no podía apartar la mirada de aquel rostro grotesco que sonreía con malicia desde la oscuridad. Era como si cada arruga, cada cicatriz en aquel rostro, contara una historia de dolor y locura que aterraba hasta el último rincón de su alma. Pasó días, semanas, viviendo con una ansiedad constante, con el eco de esos susurros resonando en su mente. Cada noche, los sonidos de debajo de su cama se volvían más intensos, más desesperados. Los ruidos de los golpes contra el suelo de madera se confundían con los latidos acelerados de su corazón, formando una sinfonía de terror que no le permitía dormir. Desesperado, Ramón decidió mover la cama, pensando que al cambiarla de lugar podría escapar de la presencia que lo atormentaba. Pero no importaba dónde la moviera, los sonidos siempre volvían, los susurros siempre resonaban, y la figura en la oscuridad siempre lo observaba con su sonrisa retorcida. Incluso intentó dormir en otros lugares de su casa, en el sofá, incluso en la cocina, pero la presencia lo seguía. Su sonrisa grotesca aparecía en las sombras. Los susurros se filtraban por las grietas de la casa. Era como si la criatura debajo de la cama no estuviera atado a un lugar, sino a Ramón mismo. Hasta que una noche, después de muchos meses de miedo y agotamiento, Ramón decidió que no podía seguir viviendo así. Armado con una vieja Biblia que había encontrado en una caja de recuerdos y una vela para iluminar su camino, decidió enfrentarse a su miedo. Decidió liberar al espíritu atormentado. Ramón se dirigió a su cuarto. La única luz que lo acompañaba era la débil llama de la vela que llevaba en su mano temblorosa. Mientras se acercaba a la cama, podía escuchar claramente los susurros provenientes de la oscuridad debajo de ella. Susurros que parecían suspiros desesperados, pidiendo ayuda, pidiendo liberación. Con una oración en sus labios, Ramón se arrodilló frente a la cama, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Reuniendo toda su valentía, se inclinó para mirar bajo la cama una vez más. Ahí estaba, la figura grotesca, sonriendo desde las sombras. Entonces, con voz temblorosa pero determinada, Ramón comenzó a recitar versos de la Biblia, y a medida que las palabras llenaban la habitación, los susurros debajo de la cama se volvían más fuertes, más violentos, como si la presencia estuviera luchando contra la fuerza de la fe de Ramón. Sin embargo, Ramón no se detuvo, siguió recitando, su voz ganando en fuerza y convicción a medida que las palabras sagradas fluían de sus labios. Podía sentir cómo la criatura bajo su cama se retorcía y chillaba, resistiéndose a la liberación que Ramón intentaba otorgarle. Y luego, de repente, el silencio. Los susurros cesaron, los golpes se detuvieron. Solo quedó la voz de Ramón, resonando en la habitación. Lentamente, volvió a mirar debajo de la cama. El rostro desfigurado había desaparecido, dejando solo oscuridad y silencio.
Ramón se quedó ahí, de rodillas, durante lo que pareció una eternidad, escuchando la nada. Cuando finalmente se levantó, se sintió ligero, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Pero el alivio fue efímero. Aunque la criatura debajo de la cama se había ido, dejó a Ramón una vida destrozada por el miedo y la paranoia. Nunca más pudo vivir en paz, siempre temiendo que el rostro desfigurado pudiera regresar, siempre escuchando susurros en la oscuridad. Una mañana, mientras Ramón hacía limpieza en su casa, movió la cama por última vez. Debajo de ella, descubrió una antigua trampilla. Estaba oculta, camuflada con perfección entre las tablas del piso. Con una mano temblorosa, decidió abrirla. Lo que vio lo petrificó de horror. Dentro del oscuro agujero, había un pequeño y sucio espacio, parecido a un cuarto. En el suelo, restos de comida, botellas vacías, ropas desgastadas. Y en un rincón, una vieja fotografía. Una fotografía de él mismo. El monstruo bajo la cama no era un espíritu, ni una entidad de otro mundo. Era un hombre que vivía oculto, escondido bajo su cama, observando en secreto cada noche durante todos esos meses de miedo y terror. Esa revelación hizo añicos la mente de Ramón. No podía asimilar la realidad de que una persona, un ser humano, había estado viviendo bajo su cama, atormentándolo noche tras noche. La paranoia y el miedo crecieron dentro de él, alimentándose de la terrible verdad. Después de esa noche, Ramón nunca volvió a ser el mismo. Vivió cada día con el temor constante de que ese hombre pudiera volver, de que cualquier sombra o susurro pudiera ser él. El alivio de haber liberado a un espíritu atormentado se había convertido en el horror de saber que el verdadero monstruo había sido un hombre. Y ahí concluye nuestro aterrador relato. Recuerda, no solo es una historia inventada. Le pasó al primo de un amigo. Espero haya disfrutado de la historia. Como reflexión te dejo esto. A veces los monstruos más aterradores no están en nuestras pesadillas, sino escondidos en los lugares más inesperados de nuestra realidad.